Hola, depende de la hora que mires el video. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Quiero agradecerles por siempre oír estas historias. Y mandar un saludo a todos los que comentan, dan like y están suscritos. Esto me motiva a subir más contenido al canal. Habiendo dicho mis palabras, iniciamos. Descargo de responsabilidad. Los personajes presentados no me pertenecen. Créditos a sus creadores. Para hacer crecer más al canal, denle clic a me gusta, y suscríbete para no perderte las notificaciones. Kintsugi capítulo 19. La sangre de Zeus. Zeus a sus espaldas, el rey de los monstruos al frente. Era triste que esta no fuera la circunstancia más extraña que recordaba. El olor a ceniza y humo lo concentró, agudizando su vista mientras miraba fijamente a la bestia. Una última garra, que parecía la de los ojos de Tifón e Ifrit, regresó a él. Eran uno. No había necesidad de comunicación. Dio un paso adelante, e Ifrit pasó como un cohete junto a él, envolviendo a Zeus en sus plumas. Podía sentir la incomodidad de Ifrit, pero ella lo hizo por él. Se elevó hacia el cielo, llevando a Zeus al epicentro de sus dominios. Tifón no hizo nada. No fue por tontería ni por inconsciencia. Hefesto percibía su petulante arrogancia desde allí. Al fin y al cabo, había derrotado a Zeus. Su petulancia se desvaneció ante la visión que se presentó. Espadas tras espadas, armas legendarias y mundanas, llenaron los cielos. Dondequiera que su progenie se propagaba, una espada se les clavaba en el pecho. Los dos se quedaron quietos un instante. Cada bestia fue destruida por una espada. Un esfuerzo concentrado y los monstruos que se formaron se hicieron aún más fuertes, aunque de forma deficiente. Sin embargo, no importó. La calidad de sus armas fue aún mayor. Tifón miró fijamente al pequeño dios, entrecerrando los ojos. La misma petulancia se reflejaba en él. Una sonrisa burlona se dibujó en el rostro de Hefesto y Tifón estalló. Su cuerpo se estremeció al rugirle. El dracónico le sonaba familiar, aunque inoportuno. Las alas de su lomo chisporrotearon inútilmente por un instante, sin hacer mucho para frenar su lento paso. El cabello de Hefesto se erizó ante la fuerza de la ira de Tifón. Sus descendientes eran bastante fáciles, la lentitud, casi cansada, de sus acciones correspondía a los débiles monstruos que se formaron. Aún así, Tifón no se parecía a ningún monstruo que recordara. 2 brazos se convertían en cientos y piernas se formaban para que corriera en una carrera desenfrenada. El constante flujo y reflujo de su forma era enloquecedor. La única consistencia residía en sus cualidades dracónicas. La sonrisa burlona permaneció. Hefesto notó que Tifón podía redirigir la mayoría de las armas que le disparaba. Siempre había reservado este bombardeo, por si acaso, y había acertado al hacerlo. Incluso con un enemigo tan masivo, la fluctuación de las energías divinas hacía imposible apuntar con precisión, sobre todo cuando la gran mayoría de su arsenal era incapaz de penetrar la divinidad. Bueno, la mayoría. Al fin y al cabo no era del todo divino, ¿verdad? Es como una tormenta andante, pensó Hefesto. A medida que la divinidad brotaba de Tifón, su cuerpo se oscurecía aún más entre negras nubes de tormenta. Esta vez, se formaron cientos de nobles fantasmas, cada uno de lo que Emilia llamaría rango A. Dispararon, detonando apenas contra la piel de Tifón, ralentizándolo apenas al atravesar la divinidad. Incluso Arpe fue apenas efectivo, dejando heridas que apenas fueron cubiertas por magma. Podría cambiar el tamaño, pensó, cruzándose de brazos. El tamaño de la criatura era inmenso, su fuerza asombrosa. Sin embargo, era lenta. Incluso con sus movimientos erráticos, seguía siendo una montaña pesada. Su forma física no podía contrarrestar la física. Potencia pura y poco más. Absolutamente enorme. Entonces, se me ocurrió otra cosa. Está bien entonces, murmuró Hefesto, no más restricciones. Un arco negro familiar reposaba en su mano izquierda y una flecha a seguir en la derecha. Más parecido a un tornillo gigante que a una flecha normal, lo entallaba. Podía sentir la risa de Tifón, su pequeña figura lanzando una flecha, una visión ridícula. Como el cuerpo de Tifón seguía moviéndose, un tiro en la cabeza no era viable. Aún así, los profesionales siempre optaban por el éxito garantizado. Giro en la locura. Los retumbos de la magia respondieron a su llamado. El aria funcionó como un hechizo. Su espalda se expandió mientras los músculos se tensaban contra el arco. El prístino arco de ónice se quebró al formarse un refuerzo sobre él.
El arco de Emilia apenas pudo soportar su fuerza actual. Su flecha brilló como un arco iris, agrietándose ante la enorme oleada de energía al romper el fantasma con su divinidad. Kalak-Volk. El espacio gritó mientras la flecha retorcía todo a su paso. La arrogancia murió ese día, pues aunque Zeus había sido capaz de herir a este monstruo, fue Hefesto quien lo atravesó. Era un arco iris chillón, un caleidoscopio de colores que se retorcía al impactar contra Tifón. Su divinidad era poderosa, pero no pudo contener la fuerza inhumana de Kalak-Volk. Gritó, y la flecha le destrozó el hombro. Como muchos dioses, Tifón era incapaz de comprender el dolor. Se demostró. La tierra se quebró, y la isla misma empezó a hundirse mientras Hefesto saltaba sobre la tierra destrozada en un ataque desenfrenado. Se retorcía como un animal herido, enroscándose alrededor de la flecha helicoidal. Para mayor seguridad, conjuró a Baldum, Ascalón y varios otros. La naturaleza dracónica de Tifón se estremeció ante el daño añadido. Su divinidad perforada no pudo fluctuar con la suficiente fuerza para protegerse de su ataque. Hefesto tuvo que tragar saliva, sintiendo un nudo en el estómago. En los recuerdos de Emilia, no recordaba que Kalak-Volk se clavara en la carne de ninguna criatura. O bien detonaba al impactar por su enorme resistencia, o bien la desgarraba. Además, la mayoría de los enemigos dracónicos perecerían si tantos nobles fantasmas los perforaran. La criatura se acercó pesadamente. Tifón lo miró. Incluso entre las sombras, pudo ver sus ojos voraces, de color dorado. Se dispuso a rugir y a atacarlo. Entonces detonó Kalak-Volk. Incluso en los restos sombríos de la figura, se distinguía el enorme cráter que le había dejado al enroscarse sobre sus rodillas. La herida brilló y desapareció casi al instante, pero el daño ya estaba hecho. Un icor dorado fluyó al suelo, y su sangre engendró nuevos monstruos. Más fuertes, más violentos, incluso más astutos. Sus otras espadas fueron aplastadas, dispersándose en luces azules. Las bestias fueron aniquiladas, y una escapó antes de que Hefesto pudiera aniquilarla con una lluvia de espadas. Aún así, al aterrizar en uno de los restos dentados de la isla, sonrió con sorna. Por muy nervioso que estuviera con Tifón, no lo demostraría. El aire silbó cuando Hefesto se desplazó hacia la derecha, haciendo una mueca al ver una púa rozándole la cintura. El cuerpo de Tifón expulsaba fragmento tras fragmento de su propio cuerpo, disparándolos hacia él. Tejer desde el hueso como proyectiles se volvía cada vez más difícil. Podría jurar que Tifón se hacía cada vez más grande, más fuerte. Esto tenía que terminar. Ahora. Qué lindo, pensó Hefesto. Bueno, entonces, ¿podrás seguirme el ritmo? Extendió los brazos al saltar desde su posición destrozada. Sus ojos recorrieron todo lo que veía. Vlade chocó con Kitin, un eco atronador al chocar. Fue un punto muerto. En todo caso, eso solo empeoró a Tifón. Cualquiera que fuera su intento de retroceder fue interrumpido por una corona de relámpagos. Se estrelló directamente contra su cabeza, y la corriente eléctrica se abrió paso a través de su cuerpo. La divinidad de Zeus arrasaba todo lo que tocaba. Mientras que Tifón era abrumador, Zeus era devastador. La criatura se tambaleó hacia atrás, recuperando el equilibrio y finalmente se puso de pie. Hefesto reservó sus energías, deteniendo el ataque por ahora. Parecía una tontería, considerando que hasta el momento no sentía signos de fatiga. Los viejos hábitos son difíciles de eliminar, incluso los heredados, al parecer. Se giró, mirando a Zeus. Hizo una mueca, notando que la apariencia humana de Zeus había desaparecido por completo. No era la forma verdadera de la que había oído hablar, sino que Zeus estaba cambiando radicalmente, y su apariencia humana actual ya no le convenía. Apareció como una colección de nubes, con relámpagos formando un arco alrededor de una figura parecida a la humana. Hefesto y estás solo. El núcleo que vio dentro de esa forma era un aguacero. Podía sentir su sabor, como una lluvia intensa. Su divinidad regresó, aunque ahora había una neblina en su interior, como una gota de agua coloreada en una copa. Lo que Tifón le había hecho a Zeus para debilitarlo tanto había pasado. ¿Estás bien?, preguntó Hefesto, mirando a Tifón aún en recuperación. Por ahora, gorjeó Zeus, esta criatura es nuestra principal preocupación. Todavía está despertando. El nudo que sentía en el estómago se abría aún más. Todo lo que veía y sentía le decía que Tifón estaba en alerta máxima. Sin embargo, Zeus le decía que Tifón apenas estaba despertando. Bueno, mierda.
Entonces, cuanto más tardamos, peor se pone. Precisamente dijo Zeus, con voz airosa ahora, si los demás molestaran en aparecer, podemos. Y la forma de Zeus flaqueó, y sus palabras se apagaron en el viento al no poder mantener su forma por un instante. Los dioses eran más fuertes al calcificarse en una forma física, pero eso no significaba que fuera tan simple como parecía. Se necesitaba estabilidad, algo de lo que Zeus carecía. Tifón retumbó, deteniéndose. Incluso Hefesto sintió que el peso de su poder comenzaba a crecer rápidamente, las nubes de tormenta se volvían más erráticas, el magma bajo sus pies se extendía. Esta isla había desaparecido hacía tiempo, y aún así seguía en pie, impregnada del poder de Tifón. Zeus simplemente tarareó, mientras la forma de Tifón resurgió de la niebla que la rodeaba. Al levantarse, Tifón comenzó a reunir su poder una vez más. Hefesto chasqueó la lengua con fastidio. No había tiempo que perder. Empezó a avanzar, ignorando deliberadamente a Zeus mientras su forma de nube. Puedo vencerlo, gruñó Zeus. Lo sé. Pero no tengo tiempo. Las manos de Hefesto temblaron. Una decisión tomada en el momento. Sus manos se juntaron frente a él. Se formó una espada, una hoja larga con una gema en el centro. Era de un diseño que Zeus nunca había visto antes, completamente ajeno a él. Si es un dragón, murmuró Hefesto, entonces lo ralentizaré. Sostuvo la espada en alto y las sombras de Tifón se desvanecieron ante la luz carmesí que brotó de su nueva arma. Se estremeció, un instinto extraño resonó en su mente. Algo andaba mal. Los brazos de Hefesto se encendieron cuando lanzó un golpe con una explosión de Mará. Baile. La hoja golpeó la tierra. ¡Mum! Lo que una vez fue una columna de luz se convirtió en un torrente de destrucción. Todo en su interior albergaba las cualidades que aborrecían a los dragones. Atacó a Tifón, haciéndolo chillar de dolor. Se suponía que era el más fuerte, pero como su carne se negaba a sanar, sus ojos pequeños y brillantes se fijaron en Hefesto. El siguiente fic llega a ustedes gracias a Translator Light Novels. Si escucha este audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron. Él sonrió de nuevo. Tifón se estremeció y las cualidades dracónicas que aún conservaba se desvanecieron. Hefesto parpadeó, notando que la herida, que antes estaba estancada, sanaba rápidamente. Zeus guardó silencio, contemplando la herida abierta que quedó en el dominio de Gea. La destrucción del ataque fue, en realidad, bastante leve para los dioses. Sin embargo, entrelazar un concepto antidragón con algo así les era desconocido. Debería haber sido imposible. Los dioses eran únicos a su manera. Algunos fueron diseñados para matar dragones. Otros, un dios que gobernaba el cielo. Solitario. Completo. Cuando Tifón adoptó una forma parecida a la de una tortuga, Hefesto simplemente fabricó una nueva arma, perforando la piel una vez más mientras la lanzaba. Una nueva forma, una que se parecía a un lobo. Caza. Un arma que destilaba sed de sangre saturaba el campo. Esta vez la mantuvo en la mano, saltando hacia el animal deforme en el que Tifón se había convertido. Se desplazó con fluidez entre cada ataque, aprovechando su mayor movilidad. Aulló al abalanzarse, con un largo corte dorado brillando en la tormenta que era Tifón. Retrocedió torpemente, adoptando un estado monstruoso diferente. La herida sanó en cuestión de segundos y el patrón comenzó de nuevo. Estaba clavado en su sitio, mirando fijamente. Un dios de tamaño humano luchaba en igualdad de condiciones con esta criatura. Esquivaba cuando no podía superar algo y atacaba cada oportunidad dorada. Cada una era un arma de tal calidad que desconocía que Hefesto fuera capaz de usar. Era inferior a su propia arma divina, pero la efectividad de estas armas de nombre extraño era innegable. Era el menos herido de los dos, pero Tifón no se rindió. Zeus se burló, mirando a su alrededor. No había un punto muerto. De hecho, Hefesto tenía el mismo problema que Zeus, todavía. ¿No está disminuyendo la velocidad?, pensó Zeus. ¿Tifón debería estar devorándolo? Sabiendo lo terco que era su sobrino, Hefesto probablemente solo estaba superando el problema. Tenían que terminar con esto. Si Poseidón estuviera aquí, o incluso Ares, esto sería sencillo. Pensó. La idea de que 3 dioses bastaran se desvaneció cuando Zeus sintió que el poder de Tifón aumentaba de nuevo. El relámpago se enroscó alrededor de su cuerpo inmóvil y tembloroso, cambiando su forma entre grande y bulliciosa, frágil y pequeña.
Hefesto los fulminó con la mirada, comenzando a invocar un arma diferente. De repente, el cielo brilló sobre ellos mientras innumerables estrellas caían del firmamento. Plata y oro perforaron la piel de Tifón, haciéndole sangrar y estremecer, trayendo nuevas bestias al mundo. La forma de Zeus gorjeó menos y adoptó algo nuevo mientras Hefesto se deslizaba por el suelo accidentado hasta detenerse. Apolo, susurró Artemisa. Los gemelos celestiales aparecieron en un destello de luz. Pudo ver el miedo en sus rostros. La comprensión de que ya no eran la existencia cumbre del panteón los atormentaba. El cabello de Apolo era más platino que oro, mientras que Artemisa tenía astas en la cabeza, como una reacción defensiva. Un instante y estaban con ellos, un destello de otros cuerpos que acribillaban a Tifón con flechas. Miraron fijamente a su padre, absorbiendo lo más profundo de su ser, abierto y crudo. Padre, susurró Apolo, lo siento mucho. Yo y al principio no podía moverme y sus palabras le fallaron, pero Zeus no. En cambio, estrechó a su hijo en sus brazos, arrastrando también a Artemisa. No hacían falta palabras. Su interior lo decía todo. Había frustración, sí, pero sobre todo euforia. Hefesto entrecerró los ojos al ver a Tifón tambaleándose, mientras la criatura se giraba lentamente hacia ellos. Ahora parecía más un gigante humanoide, con el rostro lleno de dientes humanos expuestos y ojos dorados y abrasadores. Aunque solo apareció visible un instante antes de volver a brillar entre nubes oscuras. Disparó una andanada de nobles fantasmas antigigantes. Para su disgusto, no sirvieron de mucho. Maldita sea, murmuró, ¿entonces no es un gigante? La criatura en la que Tifón se había transformado era ciertamente extraña. Se lanzó hacia adelante, manteniendo a Tifón ocupado mientras Zeus recuperaba aún más fuerza. Los demás, susurró Zeus con voz relajada, ¿dónde están los demás? Si nos unimos, podemos, oh. No podía sentir lo que Zeus percibía, pero presentía que sabía qué era. Sus hermanos permanecieron inmóviles donde estaban. No atenderían la llamada. Tifón comenzó a elevarse de nuevo, solo para ser atrapado por enredaderas espinosas y una nube de humo púrpura. La figura de Zeus brilló con mayor definición, más alta y ancha que antes. Dionisio. El dios de la locura parecía recién recuperado de una resaca. Parpadeó, mirando fijamente a Tifón. Gaia los hizo grandes, murmuró, nunca había visto algo que se encogiera de hombros ante mi juerga de esa manera. No durará mucho. Se está estabilizando cada vez más a medida que avanzamos. Le lanzó una lanza a Zeus. Su figura seguía siendo un revoltijo de nubes, pero ahora tenía una definición definida, una forma en su rostro y una complexión más robusta. La lanza de Atenea, susurró Zeus. Quería que lo usaras. Puede penetrar cualquier divinidad, supuestamente, cortesía de Hefesto. Ella y Ares están ocupados cuidando el hogar. Y era. Fue un susurro esperanzador, uno que hizo que su hijo apartara la mirada. No hubo más palabras. Solo determinación. Lo que una vez fue un rebelde despreocupado y alegre se había transformado en un hombre más firme. Lo que una vez fue un gorjeo se volvió claro y definido. Zeus se alzó de nuevo. Un bronceado griego sobre hombros mucho más anchos. El cabello, que antes era blanco y nublado, se había apagado a un tono más beige. Sus ojos pasaron del azul cobalto a un amarillo eléctrico. La expresión relajada, abierta e incluso amable, se volvió dura y arrogante. Zeus se irguió de nuevo, y su esencia quedó oculta. Era más grande que sus hijos y Hefesto, incluso en forma física. Zeus miró la lanza de Atenea, pero la expresión de granito de su rostro se transformó en una de orgullo, y su núcleo se abrió, solo para ellos. Hijos míos, susurró, Tifón se hace cada vez más fuerte. Necesito tiempo para reunir suficiente divinidad para derrotarlo. Su voz era suave, un barítono que resonaba con cada palabra. La lanza de Atenea brillaba mientras la energía eléctrica pulsaba a través de ella. Ten cuidado. La sola presencia de Tifón puede debilitarnos. ¿Gea es su madre, entonces? Dioniso asintió, frotándose la cabeza con dolor. Ella se comunicó conmigo y me dio una advertencia mientras dormía la siesta. Hefesto parpadeó. Espera, ¿qué? Pensó. Es como me temía, entonces. Una parte de ella ha decidido que debemos irnos y abrirnos paso, no lo permitiré. El cielo retumbó de nuevo, pero no quedó sin respuesta. Tifón se puso de pie, tras haber esperado el momento oportuno para reunir aún más de su creciente fuerza.
Era como una presión que se posaba sobre sus hombros, intentando ponerlos de rodillas. Artemisa hizo una mueca. Sus astas crecían. Su hermano no estaba mucho mejor. Una mano cálida les sujetó los hombros. Está bien tener miedo, dijo Hefesto, estamos juntos aquí. No te precipites ni te hagas el tonto. Trabajen juntos y saldremos de esto. El calor de Hefesto se extendió y asintieron. Entonces, esto es lo que hicieron para matarnos, no me impresiona, dijo Dioniso con sarcasmo. Había visto demasiado en sus viajes como para considerar a Tifón lo peor que había visto. Conocía muchas deidades en su mundo que eran aún más aterradoras. Entre ellas, varios dioses indios. Sin embargo, había dioses aún más extraños, dioses que existían en los confines de su mundo y más allá. Era fuerte, sí, pero no el más aterrador. Un hecho que percibió al mirar fijamente a Dioniso con sus ojos pequeños y brillantes. Su bravuconería murió al instante. Se encogió de hombros y entrecerró los ojos. Bueno, está bien, entonces vamos a y de repente, Tifón saltó y su puño ya los atacaba a todos. ¡Oh, mierda! Una mano se levantó y las palabras resonaron en el mundo. Roaias. La flor del Olimpo floreció, 7 pétalos que podrían resistir incluso el poder de Gaebolg. El puño de Tifón lo golpeó, la sorpresa se reflejó en su rostro al detenerse en seco. 5 pétalos se rompieron al instante, dejando 2 fracturados y golpeados. El cuerpo de Hefesto se quebró en respuesta. Aparecieron moretones y huesos se quebraron. Sin embargo, sanaron, y con ellos los pétalos. Era un pequeño truco que Hefesto había descubierto hacía unos meses. La conexión con su cuerpo hacía que Roais reflejara no solo las heridas, sino también su fuerza. Cuanto más fuerte se volvía el cuerpo de Hefesto, mayor era su defensa. Cuando sanaba, también lo hacían los pétalos. Sin embargo, no era una proporción exacta. Los pequeños moretones persistentes persistían, creciendo rápidamente a medida que otro puñetazo desastroso destrozaba otras 4 capas. Apretó los dientes, inmóvil. Las heridas se volvieron más difíciles de sanar con el paso del tiempo. Otros 4 estaban rotos. Dispérsense. Señor Zeus, a los cielos. Aún no puede volar. Tifón tenía alas, pero nunca las usó ni persiguió a Zeus. Debió de ser por algo. Todos se separaron, y el escudo se desintegró en numerosos pétalos. Zeus, incluso en su nueva forma, no perdió el paso. Se elevó como un cohete, con relámpagos que lo envolvían. El trueno resonó mientras su poder se extendía por el cielo. Su divinidad era tan grande que asumirlo todo le tomó un tiempo que pocos tendrían. Pero él sonrió, mirando las estrellas. Él no estaba solo. La familia que había buscado, aquellos que lo amaban de verdad, llegaron. Estaban aquí. Su hijo y su hija defendieron su hogar. Sus otros hijos acudieron en su ayuda. Sin embargo, sabía que el miedo los habría atrapado. El corazón de Apolo lo decía. Sin embargo, uno había llegado primero, antes que los demás. Hefesto. Miró al más pequeño de sus compañeros. Tifón estaba decidido a atacarlo, el único ser físico que le quedaba. Al igual que ellos, Tifón debía ser más fuerte en una forma física concentrada. Los demás lo bombardeaban con energía pura, rayos de colores que intentaban debilitarlo y dañarlo. Eran lo suficientemente fuertes como para hacerle daño, pero no lo suficientemente concentrados como para matarlo. Tenían miedo, y sinceramente, él también. Necesitaba ser más fuerte, ser el pilar en el que sus hijos pudieran apoyarse. Hefesto no podía transformarse para protegerse. Se quedó esquivando y atacando a Tifón como un insecto. Zeus no estaba del todo seguro de qué le sucedería si Tifón lo golpeaba. Había demasiadas diferencias entre ellos. No lo descubriría. Hoy su orgullo quedó destrozado y sus hijos sufrieron por ello. No más. Gruñó Zeus. Su poder aumentó, y cualquier preocupación por la seguridad se descartó por el poder puro. Sus hijos estaban arriesgando su seguridad, y él también. Hefesto esquivó aún más proyectiles, deteniendo algunos con la primera espada que se le ocurrió. Aún así, distraído, percibió la enorme diferencia. El aire se estremeció, la estática chispeando sobre él una y otra vez. Incluso Tifón se quedó quieto, mirando a Zeus. Estaba destinado a ser la maldición del Olimpo, más fuerte que los 12 olímpicos. Aún no estaba allí, sus brazos se extendieron hacia atrás para atacar los monstruosos niveles de poder que se le apuntaban.
No, no lo haces. Calabolk se formó de nuevo, la hoja girando al ser lanzada a pulso contra Tifón. Lo que una vez había formado un enorme cráter, al detonar, solo quedó una pequeña abolladura en su pecho. Necesitaba más, y un golpe suave fue suficiente para conseguirlo. Al acercarse el enorme puño, saltó sobre él, trepando por la enorme rama. Intentó derribarlo, pero una luz cegadora le quemó los ojos y una nube púrpura le cubrió la garganta. Tosió, agitando una nube de humo negro en respuesta. Un torrente de aire negro y venenoso voló hacia él, haciendo que Hefesto saltara con toda la fuerza de sus nuevas piernas, lanzándose al aire. Quedó envuelto en el familiar abrazo de las llamas y se colocó frente a la bestia. Ahora, como un pájaro, Tifón lo miraba con su único ojo abierto. Retiró el brazo, formando una lanza. Último. Irrompible. Intacto. Durindana. El ancestro de la espada sagrada Durandal. Una lanza imbloqueable, salvo por su rival defensivo, Roaes. Fue este poder conceptual el que basó la lanza de Atenea. Esperaba que fuera suficiente. Lo lanzó con toda su fuerza aumentada, desbordando su propio poder, que lo fortaleció aún más. Atravesó cada parte del cráneo de Tifón. La herida resultante se llenó de innumerables monstruos con forma de murciélago que convergían hacia Hefesto al cerrarse sin problemas. Un remolino de llamas y acero lo colocó a salvo en la espalda de Ifrit. Se tambaleó, pero ya no gritó de dolor. Solo la venganza llenó la cabeza ahora dracónica de Tifón, cuyas fauces se abrieron para una llama infernal. Chisporroteaba inútilmente alrededor de Hefesto, apenas un cosquilleo. Aún así, una preocupación comenzó a crecer. La miríada de formas implicaba que al igual que el propio Hefesto, Tifón poseía innumerables habilidades. Así como tenía una espada, Tifón tenía un monstruo. Sabía instintivamente que cualquier arma específica para monstruos se encontraría con una combinación incorrecta, cortesía de Tifón. Disparó un antidragón, que se transformó en un ave. Disparó una lanza antipájaros que tenía, una lanza para matar Rox, simplemente se transformó en un lagarto. Una respuesta para cada situación. Necesitaba algo nuevo. Cada uno de ellos solo no era suficiente, no mientras Zeus reuniera fuerzas. Ifrit, murmuró, manténme estable. Invocó su arco, y un aleteo de algo nuevo se formó. Calabolk tomó forma una vez más. Tenía otras flechas, pero una parte de él retenía ese arsenal. La idea de que sus futuros enemigos supieran aún más de lo que sabían ahora le impedía desatar todo. No era tan malo, todavía no. No con todos aquí, y era precisamente en ellos en quienes se apoyaba. Apuntó alto, su divinidad en aumento. Plata y oro se estremecieron, con un ligero espasmo al consolidarse en sus formas humanas en el aire. Los ojos de Artemisa estaban tan abiertos como los de su hermano. Te pido tu bendición, Apolo, Artemisa. La flecha se quebró, la oleada de divinidad de 3 dioses olímpicos fue suficiente para detonarla 100 veces por sí sola. El cuerpo de Festo se quebró, un destello de luz dorada y plateada fluyó a través de él mientras canalizaba el exceso hacia su propio cuerpo. Su hombro derecho estalló con una corona de divinidad plateada, su pecho un torrente de oro. La adrenalina debió de adormecer su sentido del dolor, pues podía disparar sin temor. Te ofrezco esta locura. Perdió la audición y también tenía la vista ligeramente borrosa. La divinidad de Apolo chocaba en su pecho, pero Artemisa era más firme. Volátil, pero no tan alborotada. Le costó toda su concentración mantener a Calabolk lo suficientemente estable como para disparar, con su propia divinidad manteniéndolo a flote. El sol y la luna, forjados en fuego. No era un arco iris, sino un puro diluvio de electro. Los vientos le desgarraron el rostro cuando lanzó la flecha, y Frid lo abrazó fuerte mientras los vientos gritaban. Sintió las reverberaciones en sus pulmones, el aullido absoluto del dolor. Agarró la punta de las plumas de su amigo, y su vista se suavizó al ver. La cabeza de Tifón había estallado por completo. El ozono chisporroteaba por la desolación que lo rodeaba. Un torrente de ceniza brotó del cuello expuesto de Tifón, una reacción volcánica a la pérdida del cráneo. Se filtró en el aire que los rodeaba. Pudo sentirlo en ese momento, una ligera tensión en sus dominios volcánicos. Tifón no estaba solo. Gaia, debió ser. Una vez más, el cuerpo de Tifón creció, y con él, el poder. Literalmente podía saborearlo, una niebla de ceniza y azufre. El daño ya estaba curado, su cráneo se estaba reformando y junto con sus alas.
Era lento como siempre, pero su enorme tamaño ahora estaba aún más blindado. 5 olímpicos no eran suficientes para luchar contra Tifón si se quedaban solos mucho más tiempo. Levantó la vista, sonriendo con suficiencia. La lanza de Atenea rebosaba de poder y desde allí podía ver las microfracturas con su aguda mirada. Para llegar tan lejos, Zeus debió haberlo puesto todo. Sin embargo, Zeus aún tenía mucho más que dar. ¿Cuánto poder tienes?, preguntó Hefesto. Él estaba poniendo todo en esto y aquí estaba él preocupado por el futuro. Malos hábitos, sonrió Hefesto. Miró a Tifón con enojo. Este se quedó quieto, sintiendo que algo antinatural se formaba. Yo soy el hueso de mi espada. Las grietas se formaron en el cuerpo de Hefesto, brillando con un azul etéreo. No había fuego, solo luz. El acero es mi cuerpo. Tifón se estremeció y su enorme cuerpo se movió para interceptarlo. El fuego es mi. Sus palabras se ahogaron al ver a Tifón desaparecer. Fue instantáneo, el aire chocando en el vacío con un fuerte chasquido. Se giró, observando la nueva forma de Tifón, muy por encima de Zeus. Era solo una masa de ojos y carne, hileras de dientes acompañadas de zarcillos. Todos los ojos miraban fijamente a Zeus, y los zarcillos se alzaron para atacar al dios que se esforzaba. No. El fuego lo envolvió, sus pies chocaron con un pecho robusto y todo se volvió negro. Punto de vista de Zeus, la rabia no era algo nuevo para mí. Era el idioma de mi pueblo. Emociones tan crudas como las nuestras siempre rondaban en los márgenes de nuestros pensamientos. Era lo que éramos, quienes éramos. Encadenados a nuestras acciones, aprovechábamos cualquier oportunidad para festejar. Había nacido para ser un salvador. Mi madre me dio a luz solo para salvar a mis hermanos. Hacía tiempo que el amor se había marchitado en ella. Sin embargo, cuando fueron liberados, no pude evitar sentir que eran lo más hermoso del mundo. Ellos eran mi familia. Mi familia me había abandonado. Mis hijos vinieron. Tenían miedo. Lo sabía. Lo sabía, lógicamente. Sin embargo, la idea de que todos se quedarán, aunque fuera un poco, me enfurecía. La lealtad que les había mostrado y ninguno había denunciado su propia violación. Ninguno excepto uno. Me había alejado del repentino cambio de Tifón, golpeando sus pies contra mi pecho con la fuerza rabiosa de su fénix. Sostuve esa lanza en mi mano mientras lo último de mi divinidad se arremolinaba en su interior, cada parte concentrada en ese punto. Sostuve esa lanza mientras observaba cómo Tifón le desgarraba el pecho con sus apéndices. En el momento en que pude levantar el brazo hacia atrás, Hefesto había perdido un brazo. Al salir de mis dedos, la carne y los músculos de su pecho y de su cara se desgarraron. Mientras la lanza volaba, sus piernas quedaron destrozadas por las garras del monstruo. Incluso el fénix había sido derribado, con enormes agujeros en su cuerpo y alas. Era todo lo que tenía. Todo. La oleada de relámpagos, envuelta en el símbolo divino de mi hija y de mí, fue suficiente para finalmente golpear a Tifón donde más le dolía. Cayó, su cuerpo se estremeció ante mi fuerza. Podía sentir agotamiento. Sin embargo, no importaba. La rabia no era algo nuevo para mí, pero aprendí que siempre tenía mayores profundidades. No pude detenerme. Mi voz era el viento, mis brazos el trueno, mi rabia el relámpago. Excavé en mí una fuerza que ni siquiera sabía que existía. Cayó el rayo. Tifón no se levantaba. No lo dejaría levantarse. Me hizo daño. A mi familia. Mi hijo temblaba a mi lado, preparándose para ayudar. Mi hija había recogido el cuerpo destrozado de Hefesto y se retiraba tras mí. Dioniso estaba envolviendo su poder nocivo con el mío. Mientras mi rayo caía, nuestras habilidades combinadas lo arrastraban cada vez más al letargo del que había despertado. No era suficiente. Me negué. Gaia quería una guerra, así que así fuera. Los restos destrozados de la tierra a mi alrededor habían quedado sin autoridad. Tifón lo había dejado claro. Un relámpago surgió mientras agarraba cada piedra rota, cada pedazo destrozado, formándolo sobre mí. Una isla se convirtió en una montaña y el enorme agujero creó un sumidero. Mantuve una mano en alto, manteniendo mi sello sobre mi cabeza. El otro invocó al más oscuro de nuestros parientes. Pero no me importó. Tártaro. El agujero se estremeció, arrojando un poco de humo. Tártaro. Un segundo destello. Lo grité, con toda mi autoridad, y más. Tártaro.
Realmente me llamaba. Podía sentir el roce de esa deidad oscura. La forma en que tamborileaba sobre mis peores inseguridades, mis pensamientos más oscuros. Le di la maldita cosa y le estampé la montaña en la cabeza. Apreté cada músculo y cada flexión de mi propio poder divino. Mi intención está grabada en la piedra en todos los sentidos. No importaba a dónde fuéramos, el sello resistiría. Tifón fue derrotado y a un precio. Mi hijo se alejó de mí en cuanto pasó el peligro. Dioniso desapareció, probablemente a su casa. No lo culpé. Estar aquí me erizó la piel. Los vientos se doblegaron a mi voluntad y me arrodillé junto a mi hijo y mi hija. Artemisa parecía perdida. Me dolió. Estaba tan llena de confianza y aquí, no podía hacer nada. El cuerpo de Hefesto estaba infectado. Solo así podía describir cómo luchaba Tifón. Cada instante de cercanía a esa cosa debilitaba nuestro poder, haciéndola parecer más fuerte de lo que realmente era. Lo que sea que Gaia le haya hecho, era peligroso. Tan peligroso que dudo que exista un enemigo lo suficientemente grande como para igualarlo. Incluso mi propio padre era como una hormiga para esa cosa. Ni siquiera estaba completamente desarrollado. Los dioses tardaban siglos en crecer adecuadamente, como mis hijos menores e incluso yo podíamos atestiguar. Padre, graznó Apolo. Me temblaban los puños y me sentía exhausta. Era una sensación antinatural. La odiaba. Por un momento, estuve tentada de pedirle a Apolo que me liberara de esa sensación repugnante. La visión de Hefesto y el sonido de su respiración entrecortada lo acallaron. Me arrodillé, observando su cuerpo destrozado. Tenía los dientes expuestos, junto con la médula de la nariz y las costillas. Su brazo izquierdo estaba completamente desgarrado, su fénix a su lado, apenas respirando. Sin embargo, no había sangre. Solo oscuridad. La divinidad impenetrable de Tifón devastaba todo lo que tocaba. Debemos regresar a casa. Traeré a Hefesto. Apolo, ve a tus tierras y prepárate para nosotros. Pero padre, ¿y ahora? Mi voz retumbó en el aire. Debilitado como estaba, mi hijo no pudo hacerme frente. Se estremeció un poco, pero asintió. Artemis lo seguía de cerca. Ve, hija, yo te seguiré. Ella también se fue. Sabía que Hefesto no era como nosotros. Permanecía en las realidades físicas. Lo abracé fuerte, mi divinidad lo suficientemente fuerte como para combatir el veneno de Tifón, ahora que estaba sellado. Las nubes se convirtieron en escalones para mí, mientras caminaba hacia el Olimpo. ¿Había sido tan cuidadoso alguna vez? No recordaba haberlo sido. Hefesto se estremeció, extendiendo la mano temblorosa. Me quedé quieto, parpadeando mientras su fénix se convertía en brasas, canalizándose hacia su cuerpo. Descansa, Hefesto. Ahora lo tengo. Las palabras me dieron fuerzas. Sin embargo, no durmió. Sus ojos desfigurados se posaron en mí, uno cubierto del mismo residuo negro. Hazlo. Me apresuré un poco más. Aún respiraba, aunque el chirrido que producía era preocupante. Zeus murmuró. Lo miré fijamente, acercando la cabeza. Sus labios sanaron lo suficiente como para cubrir un poco sus dientes, pero su curación no fue más allá. No, dijo con voz áspera, sí, Cronos. Me quedé quieta, mirándolo fijamente. ¿Cómo se atrevía? ¿Se atrevería a insinuar que yo sería tal cosa? Era demasiado. La tormenta dentro de mí gritaba. Necesitaba ir a alguna parte, y yo tenía el lugar perfecto. Cada paso que daba me confirmaba aún más dónde debía estar. Hogar. Olimpo, Hera permaneció sentada en su trono. Cuando Hefesto salió corriendo, Apolo y Artemisa no tardaron en seguirlos. Podría haberlos detenido, de no ser por ella. Miró con furia a la mujer que estaba frente a ella, con la audacia de revisarse las uñas en lugar de mirar atrás. Habían permanecido en silencio, sentados en sus tronos, mirándose fijamente a todas partes menos a los lados. Aún así, uno tenía que romper. Tú, susurró Hera. A mí. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Afrodita tarareó, su quitón rosa se tiñó de un color más borgoña. Su cabello brillaba como el cielo nocturno, y sus ojos brillaban con ese extraño caleidoscopio. Sí. ¿Y qué? Esa cosa derrotó a Zeus. Necesitábamos consolidarnos aquí y dejaste que dos de los nuestros salieran corriendo, ¿para qué? ¿Amor? Afrodita era una criatura extraña. Su divinidad superaba con creces a la de cualquier otra persona, pero su capacidad para materializarla era bastante débil.
completamente mental. Si alguien tenía la fuerza, podría resistirla. Hasta ahora, solo los más antiguos de su especie podían hacerlo con fiabilidad. Afrodita hizo una mueca de desprecio, sintiendo cómo su poder se desprendía de los hombros de Hera. La fuerza divina era solo una parte del poder de un dios o una diosa. Le frustraba que a pesar de ser la mayor con diferencia, todavía se la considerara una simple olímpica. Tu falta de amor es lo que te impulsó a esta apuesta desesperada. ¿Qué habrías hecho? ¿Luchar contra Tifón cuando era aún más poderoso que cuando derrotó a Zeus? Mi familia, dijo con altivez, seríamos más que suficientes juntos. Una burla hacia la diosa de la belleza haría que seres inferiores se arrodillaran, pero Hera no se dejó intimidar. Familia. Siempre uso esa palabra, nunca la uso. Tú y tus hermanos son los únicos que se quieren. ¿No era Zeus tu familia? Los labios deliciosos sonrieron con victoria al ver el pequeño gesto de culpa. Había que afrontarlo, dijo con firmeza. Seguro. Afrodita hizo una mueca y miró hacia otro lado mientras sentía el poder de Hera sobre sus hombros. Hablas demasiado para ser una mujer que todavía está aquí. Dice la mujer que no me deja ir, sonrió. Ya estaría allí con Zeus, pero eso es lo que te preocupa, ¿no? Sonrió con sorna al decirlo. Sabía que no había amor entre ellos, al menos por parte de Hera, pero aún así le irritaba a la diosa del matrimonio la facilidad con la que Afrodita hablaba de simplemente ayudar a su esposo. Era el principio, no la emoción. Además, Afrodita era una fuente de energía divina. La totalidad de la psique humana en forma divina. Un primordial. Tu amor es ciertamente una herramienta poderosa, dijo Hera. Podía percibir un leve indicio de celos en Hera. Era casi demasiado embriagador para que Afrodita lo ignorara, pero perseveró. Aún así, Hera se mantuvo imperiosa y se levantó de su trono. Pero dudo que hubiera hecho alguna diferencia. Impedirme recoger a esos idiotas solo significó nuestra perdición. Ella parpadeó, riendo un poco cuando el sonido del trueno resonó. ¿Lo hizo? Apolo llegó primero, corriendo sin decir palabra, directo a sus dominios. Hermes ya corría tras él, con las cabezas de otros dioses atadas a su cinturón. Su rostro tenía una expresión serena, como si el cuchillo que sostenía en la otra mano no fuera de oro brillante. Tengo sus cabezas, esos líderes que tanto te preocupaban. Ahora, apártate de mi camino. El rostro de Hera se hundió mientras miraba tras Hermes. A él no pareció importarle mientras le lanzaba las cabezas relucientes, cuya sangre dorada las hacía brillar como un trofeo de mente. Padre ya está luchando y me envías a esto. Si no fueras reina, yo. Hermes. La voz resonó con claridad en la cámara. Todos se giraron para ver a Zeus, ahogado en la sangre de Hefesto, con su cuerpo sin vida acuñado contra el pecho del dios, ahora más grande. Hermes parpadeó, mirando fijamente a su padre. Más grande. Más amplio. Había un dicho humano que Hermes había oído. Lo que no te mata te hace más fuerte. Parecería que fue más preciso de lo que él creía. Papá. Murmuró Hermes. El dios le sonrió, mirando las cabezas de los dioses menores traidores. Has estado ocupado. Bien. Menos cosas con las que lidiar. Hera abrió la boca. No se le escapó ningún sonido. Se encontró atada a su trono con una súplica atronadora. Un rayo la envolvió, su cuerpo temblando. Zeus siempre le había parecido tan lejano, tan fácil de dirigir. Ahora la observaba con más atención. Zeus se acercó a ella, con el cuerpo sangrante de su hijo aún aferrado a él. Me ocuparé de ti después. Por ahora, tengo otras preocupaciones. Haz algo útil. Llama a tus hermanos a mi sala del trono. Se giró mientras se alejaba, sus ojos azul eléctrico brillaban de ira. Necesitamos hablar. Hermes apareció rápidamente al lado de su padre, sonriendo. Te ves como un gran jefe. ¿Te decidiste por algo nuevo? Hera miró a lo lejos, perdida en sus pensamientos. Ella no podía verlo. Su núcleo. Siempre era visible. Siempre abierto. Por eso toleraba el matrimonio con Zeus sin reservas. Siempre podía prever cuándo Zeus llegaría a ser exactamente lo que era su padre. Sin embargo, ahora se sentía vacía. El malestar en su estómago se extendía a medida que crecía su miedo. Volvió la mirada hacia Afrodita. La diosa del amor simplemente sonrió y chasqueó los dedos. Las ataduras de Zeus cedieron. Tienes un trabajo que hacer, susurró.
Te sugiero que te pongas a ello. Ahora, si me disculpas y tengo que atender a tu hijo. Al principio, Hera se encogió un poco, su expresión se tornó áspera. Sin embargo, se tranquilizó cuando la diosa del amor se dirigió al señor de la guerra. Eso, al menos, tenía sentido. Tragó saliva, su burbuja divina se desvaneció, y su familia apareció. Cada uno tenía una expresión seria, pero era Hades el que dolía. Su rostro tenía una mueca, mirándolos a todos con solo decepción. A diferencia de ellos, Hades no podía trasladarse directamente a los reinos mortales sin condiciones expresas. Era factible e incluso podría prolongarse, pero no era rápido. Pero a Zeus no le importó mucho. Su atención se centraba en su hijo, lejos de la sala del trono en ese momento. El dominio de Apolo había cambiado para acomodar la oleada de poder que lo invadía. Sus musas ya no cantaban, sino que asistían a Apolo en la creación de sus ritos. Podía ver los remolinos de poder, la forma en que dirigían e instauraban la divinidad. Purificación, sanación y otras cosas saturaban los muros del dominio de Apolo. Su hermano estaba a su lado, observando. Debió ser la primera vez que veía el dominio de su hermano en su totalidad. Incluso Zeus se sintió impresionado hasta cierto punto. «Ponlo aquí», dijo Apolo. Sintió una punzada en su interior, la audacia de que le dijeran qué hacer. Sin embargo, había cosas más importantes de las que preocuparse. El personaje clave es Hefesto. Su respiración áspera se ralentizaba, su pecho vibraba al subir temblorosamente. La brea se había extendido, sus ojos se habían apagado. Apolo se puso manos a la obra, usando de inmediato su divinidad para sanar al herrero. Frunció el ceño. «Apolo. No funciona», susurró. «El poder de Tifón es mayor que el mío». En todo caso, pareció extenderse un poco más ante la provocación. «¿No se puede hacer nada?», preguntó Artemisa. Su hermano se pasó una mano por el pelo, agarrándolo con frustración. «El problema no es si se puede hacer. El problema es Hefesto». Señaló la caja torácica desmoronada. Su mitad divina es débil, demasiado débil para soportar la curación de su cuerpo físico. El veneno de Tifón la está devorando más rápido que con cualquiera de nosotros. La luz dorada del sol saturó el cuerpo de Hefesto, provocándole espasmos. «¿Ves? Cada vez que intento curar su cuerpo, el veneno de Tifón lo ataca y lo empeora. Está demasiado débil para combatirlo». «Eso no tiene sentido», gruñó Artemisa. «Estaba luchando más directamente que cualquiera de nosotros. Parecía estar bien. ¿Por qué su mitad mortal actúa como un escudo? Al menos creo que lo hace». Apolo extendió sus manos, mirando frenéticamente a Artemisa. «¿Ves? Tifón es como la corrosión, nos corroe. El cuerpo mortal de Hefesto mantuvo su núcleo limpio, un amortiguador, si es que eso tiene sentido. Una vez que se abrió, podría herirlo directamente», murmuró Zeus. «Sí», dijo asintiendo, «y es peor para él que para nosotros. Una cascada entre sus elementos mortales y divinos está culminando en y no sé». La muerte de un dios no era definitiva, pero la preocupación de Apolo estaba justificada. Aún desconocían muchos aspectos de la biología de Hefesto. El hecho clave era que era biológico. Sin embargo, Apolo no se quedó de brazos cruzados y recolectó tantas muestras como pudo. Se quedó quieto al ver la mirada lejana en los ojos de su padre. «Padre, dijiste que su divinidad era demasiado débil, ¿correcto? Bueno, sí. Ambrosía no le serviría de mucho en eso, no con la corrupción, papá, ¿qué haces?». El tono informal, nacido de la conmoción, no detuvo a Zeus. El dios invocó su lanza, de pie sobre el cuerpo destrozado de Hefesto. Agarró la punta de su saeta maestra, dejando que su icor fluyera de la hoja. No se trataba de un simple sangrado, pues el mismo aire resplandecía por la inmensa divinidad que fluía hacia él y la divinidad que Zeus había sacrificado. «Papá, para», dijo Apolo. «Lo hizo», dijo Zeus, «me concedió su divinidad, para reforzar mi fuerza». El icor dorado chispeó con electricidad azul y su brazo se elevó hacia el pecho de Hefesto. «Si puede dar, también puede recibir. No sabemos qué es eso». El rayo se topó con el fuego, el cataclismo plasmático rugió al mundo mientras el icor se vertía en el cuerpo de Hefesto. Un rayo se arqueó desde su cuerpo, golpeando la sustancia negra, parecida al alquitrán, en sus heridas. Los dioses salvaron a Zeus y se agacharon para cubrirse.
Lo que una vez fue amarillo se convirtió en un carmesí abrasador, un relámpago rojo mezclado con fuego que se arqueaba salvajemente por todas partes. Bailó inofensivamente en el ancho pecho de Zeus, mientras el hombre observaba distraídamente el cuerpo de Hefesto. Se concentró, sangrando aún más en las heridas abiertas de Hefesto. El alquitrán se desprendió violentamente del cuerpo de Hefesto, el líquido negro chirriando como un ser vivo mientras la sangre de Zeus se derramaba en él con furia. Sin embargo, permaneció inmóvil, por errático que fuera. Lo miró fijamente y en cambio, se concentró. Murmuró palabras antiguas y su sangre se detuvo. El rayo que emanaba del cuerpo de Hephaestus se volvió hacia adentro, consolidándose en algo nuevo. El cabello rojo apagado se volvió blanco, y el ojo visible brilló con un intenso azul celeste. Zeus se tambaleó un poco, pero se recuperó usando el cuerpo de Hephaestus. Una resonancia repentina hizo que sus ojos se nublaran al perder el conocimiento por un instante. Al menos eso parecía. En otro mundo, los ojos de Zeus se abrieron de golpe. Engranajes revoloteaban en el cielo, manchados de óxido negro. Árboles muertos se extendían por todo el mundo, espadas de una fuerza inimaginable se extendían por el suelo árido. La única imagen con vida era el volcán en erupción a lo lejos, rodeado por 5 ríos. 5 ríos distintos. Intentó moverse por el espacio, pero parpadeó. Su autoridad era inexistente allí. No inexistente, solo debilitada. Este no era su territorio. ¿Qué es este lugar?, murmuró Zeus. Los vientos lo rodearon y se elevó hacia los cielos. No fue difícil ver a un grupo de personas rodeando el cuerpo inconsciente de Hefesto. Había 5 ninfas de una fuerza extraordinaria para su clasificación. Una soportaba el dolor, mientras las otras 3 observaban a su hermana Estigia intentar todo lo que tenía a su alcance. Zeus flotaba tras ellas, absorbiendo todo lo que podía ver. Era una visión extraña ver 5 ríos completamente diferentes girando alrededor de este volcán. Maldita sea, gruñó Styx. Ella intervino en la herida abierta de Hefesto, su divinidad estelar intentó combatir la infección. ¿Por qué demonios se detuvo Zeus?, le espetó a Felgeteón. Estaba funcionando. Ella gruñó ante la mirada lejana que tenía su hermana. Concéntrate, maldita sea. Necesita ayuda. Acheron le dio un golpecito en el hombro, mirando a Zeus. ¿Qué? ¿Puede sí? Su voz se apagó y se le formó un nudo en la garganta mientras Zeus la miraba fijamente. Siempre me he preguntado cómo te liberó Hefesto. Hades no paraba de quejarse conmigo. Ahora veo que te ató a este mundo interior. Sus ojos se abrieron de par en par. La complejidad de este tejido superaba cualquier logro divino. Crear dimensiones era complicado, pero más que posible. No eran sostenibles ni permanentes en absoluto. Claro, podrían mantenerse indefinidamente, pero eso era harina de otro costal. Había líneas ley, vida, oleadas enteras de maná que no podrían existir sin las autoridades correspondientes. Fue la cúspide del arte que Hera se esforzó por completar. No pudo evitar reír. Las hermanas se miraron, sacando sus propias conclusiones. Tú no puedes estar aquí, tartamudeó Styx. Sonrió con asombro, mirando la forma en que el antiguo río se alzaba frente a su atleta olímpico más joven. Era adorable como creía que bastaban para detenerlo. Su autoridad era inmensa, pero muy restrictiva. En cualquier otro momento, haría una entrada triunfal. Diablos. Incluso pensó en aparecer y formarse a partir de una nube de tormenta solo por diversión. Sin embargo, ahora no es el momento. Zeus permaneció concentrado. Podía verlo, la forma en que el alquitrán se extendía por el volcán y el suelo. Este era el epicentro. Se levantó lentamente, observando la extensión a su alrededor. Nubes de tormenta se formaron donde antes no podían. Styx abrió los ojos de par en par. Espera, pero Hefesto no pudo hacer, un chasquido de lluvia le golpeó la nariz, y el agua cayó a su alrededor como un torrente. Zeus se elevó aún más, con los ojos brillando de autoridad y poder. Ost. Thunderbringiner, instrumental, los relámpagos resonaban por todo el mundo a su alrededor. La lluvia azotaba el suelo. Cada gota desgarraba el oscuro torrente de poder. Zeus se elevó aún más, observando con furia cada partícula del poder de tifón que alcanzaba a ver. No perteneces aquí. Auge. Tu lucha ha terminado. Crash. El cielo retumbó mientras el eco del trueno resonaba en el aire.
Yo, rey de los dioses, te desterré del reino de los hombres. Te desterraré también de este reino. Las nubes saturaban cada punto visible del cielo. Era un oro puro y eléctrico. Sus brazos se arqueaban con la misma energía. Vete. Una mano levantada. No volverás a hacerle daño a mi familia. Mientras caía y también cayó el trueno. Las hermanas se dispersaron, pues la ira de Zeus era algo a lo que solo unas pocas podían sobrevivir. Los pocos rastros que quedaban de Tifón fueron borrados de la realidad interior de Hephaestus. Solo entonces Zeus decidió partir. Zeus abrió los ojos y sonrió. Lo que una vez había estado abierto y frágil ahora estaba cerrado de golpe. No, fue perfecto. Como un agujero en una pared que simplemente dejó de existir. De no ser por su sangre y la bendición que se entrelazaba con ella, dudaba que hubiera podido ver cuán profunda se había vuelto la infección de Tifón. Echó un último vistazo, solo para estar seguro. El alquitrán había desaparecido. Aunque la visión de sangre fresca derramándose no era nada agradable, no le preocupaba demasiado. Podía ver cómo la electricidad recorría el cuerpo de Festo. A medida que su piel y carne se regeneraban, la electricidad lo ayudaba. Pronto recuperó el brazo izquierdo, su pecho se recompuso, pero solo su pierna derecha se reformó. Era una imagen retorcida, deformada, con fragmentos de hueso asomando. La carne era de un horrible color negro violáceo. Apolo se abalanzó hacia adelante, usando ya su divinidad en la extremidad. También estaba concentrado en el cuerpo de su amigo en general. Él está estable. Un suspiro de alivio inundó la habitación. El cabello de Festo estaba completamente blanco. Al principio, Apolo temió que la sangre de su padre hiciera más de lo previsto, pero poco a poco comenzó a sangrar carmesí de nuevo. El ojo que había sido forzado a abrir sanó y perdió su tono azul. Sin embargo, aún quedaba una chispa. Sus ojos se abrieron de par en par. No lo hiciste. Zeus giró los hombros y cruzó los brazos. Lo hice. Hefesto merecía una bendición por sus servicios hacia mí. Una bendición, lo entiendo, pero una bendición. Se burló Zeus, encogiéndose de hombros. Bendiciones y favores son lo mismo. No lo son. Padre, las bendiciones se pueden quitar, pero los dones son inamovibles. No es como cuando un humano muere, donde los dones se entrelazan entre el cuerpo y el alma. No desaparecerán hasta que muera de verdad, y es un dios, así que eso no sucederá. ¿Has terminado? Preguntó Zeus arrastrando las palabras. Bueno, ¿sí? Bien. Ya está hecho. ¿Despertará? Probablemente serán unas cuantas horas. Apolo entrecerró los ojos al ver la rama obstinada. Nada cambió. Su mirada entrecerrada se clavó en la de su padre. Que sean varias horas. Zeus respiró hondo. Puso una mano sobre el hombro de Apolo y abrazó a Artemisa al pasar. Descansen. Nos comunicaremos con ustedes más tarde. Artemisa, obstinadamente, no se movió, mirándolo. Las astas de su cráneo se retiraron ligeramente, pero aún estaban expuestas. No vas a entrar ahí sola. Parpadeó. Tenía los ojos un poco abiertos cuando Artemisa y Apolo se giraron hacia él. Tenía el miedo, dijo, abriendo el corazón. Sé que eso no lo mejora, pero de verdad no quería dejarte con esa y esa cosa. Se separaron, Artemisa se volvió más salvaje mientras hablaba. Soy el cazador. Yo tenía miedo de esa cosa. Un monstruo. Sus uñas se clavaron en sus palmas mientras mordía el labio. Falló una vez. No voy a fallar otra vez. No va solo. El núcleo de su padre se abrió a su vez y ella vaciló. Lo sé, dijo Zeus, pero esto lo hago solo. Él también había fracasado antes. No con Tifón, sino consigo mismo. Se había convertido en rey por el destino. Por su posición. Debido a ella. Trataba a sus hermanos así por culpa de ella. Desesperado por el amor que ella le negaba. Incluso llegó a ignorar cómo el trato de Hera a Hefesto lo enfermaba. Ya no. Apolo le dio un trago de néctar y un plato de ambrosía. El alimento de los dioses hizo maravillas en él, y el agotamiento finalmente abandonó su cuerpo. Padre, y tu sangre aún permanece en él, dijo Apolo. Él simplemente sonrió. Lo sé. Caminó hacia la sala del trono con determinación. La comida ya le estaba restaurando rápidamente las fuerzas. Tifón no hizo nada para fortalecerlo, pero descubrió que a pesar de las presiones, se había desarrollado aún más como dios.
Aunque conservaba la fuerza de siempre, se sentía más poderoso. Ya no lo ocultaba. Entró, frunciendo aún más el ceño al observar a cada miembro de su familia en sus tronos. Ares lo observaba impasible. Atenea, sentada frente a él al otro lado de la sala, le hizo un gesto con la cabeza al entrar. Sentía el impulso de arremeter contra él con todas sus fuerzas. Puede que Atenea no estuviera con él, pero lo había armado. Hablando de eso, Zeus tomó asiento en su trono e invocó la lanza de su hija, moviéndola suavemente hacia ella. Tu ayuda fue fundamental, hija. Gracias. Su cabello negro enmarcaba a la perfección su rostro impasible mientras ella simplemente asentía. Zeus permaneció en silencio un rato, mientras su ira crecía. El cielo retumbó mientras su poder crecía hasta llenar la habitación. Me abandonaste. Fue una declaración, gruñendo con un tono de trueno en su voz. Hermano, empezó Poseidón, ¿no puedes pensar en serio que tú solo vales más que nuestros reinos? Tenemos a los que dependen de nosotros. Dependía de ti. Su puño quebró su trono. Afrodita frunció el ceño, su rostro adoptando una expresión que pocos habían visto en su hermoso rostro. Tristeza. No todos somos aptos para la guerra, dijo tranquilizadoramente. Él la miró con expresión beligerante. No puedes esconderte tras esa Afrodita. ¿Cuánto caos has dejado a tu paso con tu lista de idiotas ebrios de amor? Sabes exactamente por qué compiten por tu mano. Has dejado más destrucción a tu paso que cualquiera de nosotros. ¿A cuántos de esos idiotas podrías haber enviado para ayudarme con solo tu palabra? Ella estaba desatada. Él estaba arremetiendo, desahogando las frustraciones de su trauma. Ella ya había decidido perdonar pequeños desaires como este. Aún así, eso no significaba que no lo redireccionara. Sin embargo, no soy yo quien no estuvo allí. Después de todo, estuve atrapado tanto como los demás. Si acaso, échale la culpa a tus estúpidos hermanos. Todos se giraron hacia ella y el grave insulto hizo que Ares sonriera. ¿Qué? Dijo con inocencia. Debe ser cierto, después de todo, me quedé atrapada aquí por culpa de Hera, todos se escondieron. Las palabras oscurecieron la habitación como la sonrisa que se dibujó en su rostro. Había ayudado, a su manera, por supuesto, pero los problemas del Olimpo no eran realmente suyos, en su opinión. Niña egoísta, murmuró Deméter. La sonrisa se marchitó cuando una mirada fulminante apuntó hacia adelante. Los llamé, dijo Zeus, a todos ustedes. Cualquiera de ustedes. Tomaron una decisión, pero bien. Su núcleo se cerró por primera vez ante ellos. La declaración resonó con la incredulidad reflejada en la expresión de Deméter. No me contendré más. El trueno retumbó. No soy tu hermano. Su poder rugía, destrozando la sala del trono y los vientos aullando. No pudieron responder. Las leyes divinas debilitaron su resistencia. A pesar de toda su fanfarronería, no lograron desviar la mirada de la férrea verdad. Lo habían abandonado por completo. Hubo un precio por eso. Uno que él exigiría. Querías que te perdonaran. Rugió, deleitándose su ira en la tormenta en la que se había convertido. Se puso de pie, con un rayo arqueándose en su arma, aplicando toda la fuerza de su poder. Soy la tormenta de la que buscabas escapar, él me miró fijamente y su voz se apagó. Mueve a Ares. Su hijo mayor le devolvió la mirada. Su mirada era fría mientras observaba la habitación. Olvídalos, padre. Ambos sabemos que esto solo se usaría en tu contra. Podemos usar el cuchillo más tarde, pero no así. No cuando solo te traería consecuencias. Se abalanzó hacia adelante y su mano se estrelló contra la garganta de su hijo. ¿Te atreves? Apretó, sus ojos deleitándose con la sorpresa y el miedo. La forma en que sus hermanos se encabritaron, la repentina voz de Hera, todo fue tan catártico. Lo invadió, sació una sed que desconocía. Era mejor que el sexo. Sí. Era como si sus partes más insignificantes cobraran voz, animándolo a seguir adelante mientras apretaba aún más el puño alrededor del cuello de Ares. Sin embargo, la mirada que le dirigía su hijo. La expresión salvaje y traicionada. En un mar de furia mezquina, un hilillo de recuerdo aún flotaba. Resonaba como una voz diminuta. No. Su agarre se aflojó. Ser. La tormenta en su interior amainó y su hijo parpadeó ante la expresión desconcertante en el rostro de Zeus. Cronos. Su agarre se aflojó y Ares lo miró fijamente mientras lo bajaban.
Hera estaba hiperventilando, la primera muestra real de emoción desde que ella y sus hermanos escaparon del estómago de su padre. Zeus se miró la mano, con los dedos ligeramente temblorosos. La voz de Hefesto le había traído recuerdos. Por un instante, recordó la expresión desolada de Hefesto ante el rechazo de Hera. La forma en que sus ojos y mejillas buscaban contener la desesperación solo la empeoró. Pero un recuerdo más antiguo afloró. Aquel en el que su madre lo miraba desde arriba. ¿Qué estaba haciendo? Pensó. Sus hermanos merecían toda su ira. ¿Pero acaso Ares no defendió este hogar, como lo hizo Atenea? Se lo merece. Su mano se crispó. Al menos lo intentó. ¿Y él qué? Solo era un perrito faldero para su madre. La voz se apagó al impactarlo las palabras, desvaneciéndose como un grito en el vacío. Sus ojos se aclararon, y una película de lágrimas asomó levemente. Eres mi venganza, dulce Zeus. Hazte fuerte, hijo, y atacarás a tu padre cuando estés listo. Un idiota. Eso era todo para ella. Miró a su hijo. ¿De verdad podía culparlo por obedecer a su madre? Después de todo, no lo convertía eso en... Como yo, susurró Zeus. Se acercó lentamente a su hijo, con los ojos abiertos y una expresión vacilante. Te estoy haciendo daño, dijo Zeus. Ares realmente sonrió. Se necesitaría más que eso. Eso, yo soy, la palabra le arañó la garganta. Se le clavó en el pecho y se negó a moverse. Incluso abrió la boca varias veces antes de finalmente arrancarla, colocando las manos a ambos lados de los hombros de Ares. Lo siento, dijo. Durante todo su reinado, Zeus nunca se disculpó. Con nadie. No. Seas. Cronos. Las palabras, odiaba lo mucho que ahora tenían sentido. Apretó su lanza. Abrazó a su hijo, hundiendo la nariz en su cabello. Olía a sangre y hierro. Lo siento, susurró de nuevo. Derrotó a su padre, el tirano que era. ¿No era esto lo que Cronos había hecho? ¿Abusar y profanar? Se giró hacia Atenea, cuya expresión vacía no revelaba nada. Ven, hija. Ella apareció instantáneamente a su lado. Necesito que ambos estén con su hermano ahora mismo. Está al cuidado de Apolo. Parpadearon. Ares abrió mucho los ojos al comprender lo que insinuaba. Hefesto. Está herido. Un gesto solemne y los dos se dispersaron. Se giró hacia su familia. Su pecho brillaba al igual que su cabello. Su rabia era evidente incluso con el corazón cerrado. Poseidón puso los ojos en blanco, intentando ponerse de pie. Se desplomó en su asiento, alcanzado por un rayo. Parpadeó, mirando a su hermano con los ojos muy abiertos. Una mirada fría y una respiración firme. Desde su trono, se dirigió a los 6 originales. Sabía que Hestia estaba allí, en algún lugar. Ella era la menor de sus preocupaciones. Tenemos mucho que discutir. Hera se erizó, su mirada distante se agudizó. Podía olerlo. La sangre de Hefesto estaba en su apogeo en ese lugar. Los conectaba la sangre. Era algo tenue, fácil de ignorar. Bueno, eso fue hasta que recibió una descarga eléctrica, una que le duró. Se giró hacia su esposo, abriendo lentamente los ojos. ¿Qué hiciste? Los cielos retumbaron mientras su voz resonaba con autoridad. Lo que se merecía. La sangre de reyes corre por sus venas ahora. Tu absoluto, su boca se cerró de golpe. Su divinidad se desvaneció. El castigo divino era demasiado fuerte para que pudiera superarlo en ese momento. Hago lo que me place. Mis consideraciones hacia ti han terminado. Hefesto fue herido, me protegió sin preocuparse por sí mismo. Luchó conmigo. Le di mi divinidad y su cuerpo se adaptó a ella. Eso es todo. ¿Eso es todo? Jadeó Deméter. ¿Estás loca? Se quedó quieta, recordando los rumores. De cómo Hefesto había curado a las ninfas de su tierra. ¿Era cierto? No es que importe. Le he dado mi bendición. La habitación quedó en silencio. Hades asintió. Ya veo por qué. Sabes que no se pueden recuperar, no con los dioses. Una chispa eléctrica recorrió el suelo, con una gran sonrisa en su rostro mientras hablaba. Confío en él. Para ser honesto, murmuró Poseidón, ni siquiera sabía que se podían dar favores a otros dioses. No pueden. Ese es el punto, gruñó Hera. Ahora tendremos a un montón de idiotas detonándose unos a otros intentando hacer lo mismo.
La única razón por la que está vivo no podía decirlo. La vergüenza era demasiado grande. La raza humana en su sangre hacía inestable un núcleo perfecto. Pero esa inestabilidad, en teoría, era lo que lo hacía posible. La tejedora que llevaba dentro quería saberlo todo, pero su orgullo y su desagrado triunfaron. Cerró la conexión con su hijo, hasta donde pudo. Una pequeña punzada y noble en su sufrimiento, silenciada. Ahora es mío. Ella se burló. Eso solo lo incitó, haciendo que Zeus, ahora más grande, sonriera con suficiencia. En todos los sentidos. Mi sangre corre por él, mi bendición está entrelazada con la suya. Por derecho propio, es mío y solo mío. El cielo retumbó, su sonrisa burlona se ensanchó. Había algo indescriptible, una presencia que reafirmaba algo. Una declaración solidificada en algo real, tangible incluso en las leyes divinas. Toda la sala se quedó en silencio. Eso fue lo que pensé que era. Todos se giraron hacia Zeus, con su sonrisa de suficiencia en el rostro. El dios parecía haber ganado la lotería. Señaló a los vientos invisibles. Cuéntale a todo el que quiera saber cómo mis hijos y yo derrotamos al poderoso tifón. Mis hijos e hijas todos. No sería tan sencillo, en realidad. Las historias siempre se distorsionan, se fragmentan en diferentes variantes con el tiempo. Sin embargo, al menos por hoy, sonarían verdaderas. El hecho de que el propio caos afirmara su voluntad hizo que su declaración fuera aún más dulce. No importaba si Hera y los demás querían votar en contra. A los ojos del Creador, Hefesto era ahora su hijo por ley divina. Ahora hay a las recompensas. El consejo tendrá que acatarlas, por supuesto. El sonido de los dientes rechinando simplemente lo mareaba. Tengo que comprarle algo a Ares. Tenía razón. Clavar el cuchillo lentamente es mucho más dulce. Lo declaró con toda la pompa que adoraba, apoyado en el brazo de su grandioso trono. Atenea. El nombre resonó. Hera asintió rápidamente. Los demás, momentos después. No había forma de negar su servicio ni el de quienes la siguieron. Hades. Hermes. Él sonrió. Armas para todos ellos y una recompensa a su elección. Asentimiento nuevamente. Apolo y Artemisa y pueden solicitar un favor a cualquiera de nosotros, los olímpicos. Levantó la mano antes de poder argumentar. Quería hacerte un favor, obviamente. Relájate. El apellido erizó el cabello de Hera y un brote de pluma como el de un pavo real surgió de su hombro. Hefesto. Hera declinó de inmediato, pero apartó la mirada. No encontró apoyo. A regañadientes, cambió de postura y emitió otra proclamación unánime. Su recompensa debe ser diferente, murmuró Poseidón. Ya tiene tu don. Cualquier cosa mayor que eso no tiene sentido. Bueno, ¿acaso no puede fabricar sus propias armas? Murmuró Deméter. Esto provocó una ronda de preocupación por un momento. Entonces ofrecemos un servicio, dijo Hera. Todos se volvieron hacia ella. El desagrado era evidente, pero como reina conocía los principios que debían respetarse. Si ya se le ha otorgado una bendición y puede armarse, entonces debe prestarse un servicio. Sin embargo, le ofrezco una restricción, considerando lo que ya ha logrado. Sonrió levemente. Era una sonrisa hueca. Ahora le temía a su marido. No tenía forma de evaluar su personalidad ni sus deseos con su interior cerrado. Eso sería, dijo simplemente. Había algo ahí, incluso una amenaza. Por jovial que fuera el tono, no había forma de ocultar el veneno que se escondía tras él. Este favor debe ser en el mejor interés del Olimpo. Parecía sencillo, pero fue bastante difícil de lograr. Al fin y al cabo, tenía que beneficiar a todos en esta sala y a todo el panteón. La sonrisa burlona de su marido le hizo sentir un nudo en el estómago. Zeus se volvió hacia Afrodita, con una idea inspirada. Ella se encogió un poco y entrecerró los ojos. Lo declararé después, dijo. Ahora, a los castigos. Se inclinó hacia adelante con una sonrisa depredadora. Creo que hay que hacer algunas concesiones, ¿no? Durante horas, los cielos retumbaron, la tierra tembló, e incluso algunas cosechas se marchitaron. Los argumentos de los olímpicos más ancianos eran un bombardeo de insultos y promesas mordaces. Sin embargo, no a todos les molestó. Hefesto durmió casi todo ese tiempo antes de despertarse. Los ojos del dios herrero se abrieron de golpe.
La mirada fija de Atenea estaba fija en él, con la cabeza ligeramente inclinada, como parecía ocurrirle a menudo. «Estás despierto». «Gracias por la observación», se quejó. Se sentía como una mierda. «Me siento derrotado, pero extrañamente rejuvenecido». «¿Qué pasa, GRK?» Y Fritz se estrelló contra su rostro, ahogándolo con sus plumas. Regresó, el dolor fantasma de sus extremidades arrancadas, desatando una oleada de frustración. Podía sentir sus extremidades. Tendría que reconstruirlo todo de nuevo si quería. Se miró las piernas con furia. Una estaba vendada, la otra había vuelto a crecer. Apolo. Aquí. Creo que por fin lo he conseguido. Completamente ignorado, Apolo se puso a trabajar en su pierna demente, cantando palabras tranquilizadoras y ritos antiguos, o ritos actuales. Era antiguo si estaba en la era actual. No hizo nada, como sabía que haría. Apolo arrojó todos los utensilios que tenía en sus manos al otro lado de la habitación. «Ah. Tengo otra, ay, estás despierto, así que, esto no es lo que parece». Lo fulminó con la mirada, apartándole la cabeza mientras giraba el cuerpo. Estaba sobre una gran losa de metal dorado, rodeado por un templo lleno de llamativas estatuas doradas. Atenea giró con gracia a su alrededor, estudiando cada surco de su piel intacta. «Interesante. La bendición está latente», conjuró el arma antidivina, clavándole su filo en la pierna derecha. La fuerza de Apolo no pudo detenerlo, ni siquiera con todo el peso del dios sobre él. Un golpe sordo y la extremidad quedó cercenada una vez más, al igual que la izquierda. Conjuró sus nuevos miembros, sintiendo ya la irritación de tener que utilizar una copia proyectada. De nuevo. La próxima vez, no le importaron los efectos colaterales ni los futuros. Desataría la obra de la espada ilimitada sobre Tifón y le concedería el olvido a la primera oportunidad. Las extremidades mecánicas se cerraron con un temblor alrededor de su carne expuesta, todo el proceso intrigando a los dos dioses que presenciaron el hecho. «No di mi consentimiento para eso. No lo vuelvas a hacer». «Pero, no. Ahora, ¿y qué pasó?» «Papá pasó». Artemisa surgió de entre las sombras, con la mirada fija en la extremidad olvidada que sangraba en el suelo. Hefesto la levantó, y Fritz se la arrebató de las manos y desapareció en su cuerpo. Apolo parpadeó. Como intrigante, enfoque. Hechos, principio, desarrollo, final. Si Tifón seguía en pie, tenían que encontrarlo ya. Sin embargo, sus preocupaciones se disiparon rápidamente. Artemisa le contó cómo Zeus selló a Tifón en el Tártaro, un sello físico por si acaso. El hecho de que fuera una montaña entera aún le resultaba alucinante, a pesar de conocer la historia del otro mundo. ¿Qué pasa con el Olimpo? No fue tan difícil. Solo tomó mucho tiempo. Al principio, el número de dioses menores era bastante reducido, pero otros se unieron rápidamente. Fue patético. Hera se sorprendió bastante al ver que varios dioses menores ya los combatían. Nike fue ciertamente impresionante. La sangre de sus padres corre con fuerza por sus venas. El orgullo floreció en el pecho de Festo, la sensación de pertenecer a otro. Me pidió que la saludara. Parecía intrigada por conocerte, aunque no dijo mucho más. Me aseguraré de reunirme con ella cuando pueda, dijo Hefesto. ¿Te curaste bien, hermano? Ares se acercó con paso tranquilo. Incluso con su espada limpia, apestaba a la divinidad de innumerables dioses más débiles, recién asesinados por él. Esperaba un poco más, sonrió, de un hermano mío. Atenea se volvió hacia él con una ceja levantada. Te adelantaste a mí. No fuiste tú quien le exigió a Apolo que le diera. Ares la miró fijamente y se dispersó rápidamente antes de que pudiera decir nada. Artemisa resopló mientras observaba a su hermana mayor. Un hecho extraño considerando que técnicamente nació después de Artemisa. ¿Dije algo malo? Hefesto respiró hondo y sintió algo diferente. ¿Qué me pasó? Zeus pasó, dijo Apolo mientras lo examinaba. ¿Ya has tenido noticias de Dioniso? Todavía no, dijo Artemisa. Escuché que se estaba comunicando con Gaia nuevamente. Obteniendo respuestas. ¿No nos atacó Gaia con Tifón? Por supuesto, dijo Atenea, es bastante obvio. Entonces, ¿y por qué Dioniso habla con ella? Todos parpadearon. Apolo se golpeó la palma con el puño. Ah, cierto. Así que Gaia es vieja. Parpadeó.
Muchas caras. ¿Quieres decir que tiene múltiples personalidades? ¿Todas existen a la vez? Precisamente. El dolor de cabeza que le produjo lo empeoró aún más. Entonces, ¿tenemos una Gaia que nos quiere? Efectivamente, dijo Atenea, otras partes de ella nos detestan por lo que padre le hizo a su hijo Cronos. ¿No ayudó ella a RHI? El nombre de la madre de Zeus era impronunciable. No en el Olimpo. Cada vez que Hefesto intentaba pronunciarlo, el nombre moría en los vientos del dominio de Zeus. Se rindió a la tercera vez. ¿A ella no la ayudó Gaia? Sí. Está bien entonces. Saltó de la mesa. Será mejor que vuelva a casa. El ataque de tifón no se limitó solo a esa isla. Necesito asegurarme de que no haya consecuencias. Ni siquiera pudo dar un paso cuando sonó la llamada. Sin embargo, el cosquilleo en la columna era nuevo. ¿O no? Caminaron como uno solo, mezclándose a medida que avanzaban. ¿Dónde está Hermes? Conociéndolo. Está reuniendo toda la información sucia que puede sobre todos, dijo Apolo. Va a tener muchísimos favores después de esto. ¿Lo suficiente para sacarlo de tu mala situación con tus vacas? Se volvió hacia Hefesto, frunciendo el ceño ante su sonrisa burlancia. Nadie toca mis vacas. La sala del trono era ciertamente nueva. Docenas de pequeñas grietas estaban cicatrizando. Algunos de los otros olímpicos lucían deteriorados. Solo Hades, Demeter y Zeus parecían intactos. El rey de los dioses sonrió mientras les hacía un gesto a todos. Hijos míos. Los he reunido a todos para un anuncio final. Él les sonrió a cada uno de ellos. Cada uno de ustedes ha sido recompensado por sus servicios al Olimpo durante estos y tiempos difíciles. Cada uno de ustedes ya ha expresado sus deseos. Estamos aquí para ratificar nuestra última recompensa. Saludó especialmente a Hefesto. Sé que deseas regresar a tu casa, así que me apresuraré. Se puso de pie y señaló hacia el otro lado de la habitación. En honor a tu servicio al Olimpo, a tu servicio hacia mí, y como obsequio general para darte la bienvenida a mi familia, te ofrezco el mayor regalo que la humanidad jamás podría conocer. Algo tan deseado que incluso los demás dioses ya han luchado por él, y siguen luchando por él. Él sonrió con suficiencia, indicándole a Afrodita que se levantara. Ella lo hizo de mala gana. Te ofrezco tu recompensa, Hefesto. El amor mismo. El señor de las llamas miró fijamente a Afrodita. Parecía como si hubiera chupado un limón cuando sus miradas se cruzaron. Su mirada bailó entre ella y Zeus. Miró a los demás. Algunos se quedaron atónitos, pero otros parecían indiferentes. Con otros, se refería a Atenea. Pero la mandíbula de su búho se había caído. Miró hacia atrás. Su cerebro apenas procesaba. Era gruñó, mirando hacia otro lado. Te casarás, dijo entre dientes, dentro de una semana. ¿Qué? Fin, espero que se hayan divertido con este capítulo, porque el próximo capítulo son las campanas de boda para el bebé Hefesto y Afrodita. Un poco. Más o menos. Además, para quienes ya lo vieron, sí, la nueva forma de Zeus está muy inspirada en la versión animática de Zeus de Neal Illustrator. Si aún no han visto su trabajo, échenle un vistazo. Un trabajo increíble y su interpretación de Zeus le queda de maravilla. ¿Quién sabe qué nuevas formas adoptarán los dioses en el futuro? Y quiero decir, y bueno, lo sé, pero eso no viene al caso. Como prometí, mi Omake especial. Esto, por supuesto, no es canon. Esto va para quien lo inspiró, ya sabes quién eres. Que lo disfrutes. Omake especial 1, Ritsuka, o mejor conocida por su nombre preferido, Gudako, miraba fijamente el escudo de Mash. Desde que invocaron a Pretender, todo el sistema de invocación se había visto comprometido. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Mash. Ya sabes a qué nos enfrentamos. Todas las personas y servidores de la organización la miraron fijamente. ¿Qué? ¿Solo quieres ver qué sale?, murmuró Mash. Ella sonrió y sacó la lengua. Lo sabes. La última vez nos tocó tifón. Imagínate el sirviente que podemos tener ahora. Empezó a reírse de todo el cuarzo santo y los materiales raros que había guardado alrededor del escudo de Mash. Toda la sala formaba parte del sistema de invocación, pero le gustaba creer que importaba lo cerca que estuviera del escudo. Vamos. Vamos. Haz algo bueno. Rugió. El pobre técnico suspiró.
Por última vez, esto no funciona así. No es una máquina tragamonedas. Tuvo que evitar poner cara de asco. Si no tenía cuidado, le daría una patada en el trasero, otra vez. A rogar. Vamos, dale a mami un caster nuevo. Tifón entró tranquilamente, con su apariencia humana esbozando una sonrisa. Estaba entre los demás sirvientes. Todos eran sus inferiores, por supuesto. Aún así, sería interesante ver la invocación al otro lado. El escudo de Mash emitió un destello azul intenso, ondeando débilmente. Una a una, como para provocarla, llaves negras salieron del escudo. Ella lo miró fijamente. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando salió el sexto, miró fijamente al operador que presionó el botón. Hablamos de esto, Frank. El sexto cayó al suelo con un ruido metálico. Mi nombre es en realidad, el séptimo. Perra, ¿verdad? Susurró Udako, mirando fijamente la octava llave negra que se desplomó. Su ojo se crispó cuando el círculo volvió a girar. Su cuello se giró hacia un lado cuando un trozo de tofu mopu salió disparado con un golpe húmedo. El círculo brillaba pero y no pasó nada. Se giró hacia él, observándolo. Frunció los labios, mirando a Frank. Cruzó los dedos sobre el cuello mientras el círculo volvía a brillar con fuerza. Más brillante. Más brillante. Aún más brillante. Parpadeó ante la luz casi gris. Te juro que si vuelvo a ver a Q. Ignoró la mirada que le dirigieron las variantes del Hércules irlandés. Con un golpe de perra kármica, salió despedida mientras un torrente de energía carmesí inundaba la habitación. Las sirenas sonaron mientras otros sirvientes entraban corriendo. Las lecturas de energía están por las nubes, otra vez. Es un sirviente de 5 estrellas. Te dije que dejaras de clasificarlos. A los sirvientes no les gusta. Normalmente ya habría terminado, pero Udako siguió sonriendo mientras el pobre escudo de Mash se sacudía bajo la presión. Más. Pero no podemos afectar eso. Más. El torrente se agrandó aún más cuando, de repente, la habitación se llenó de llamas carmesí. Gurako se cubrió el rostro, con el armamento y los cuerpos de varios sirvientes cubriéndola. Se sonrojó terriblemente al ver el amasijo de músculos que la cubría, riendo levemente. Se sintió un poco triste cuando todos se separaron, hasta que lo vio. Era enorme. Medía fácilmente 1,95 m. No era el sirviente más alto que tenía, pero su físico era innegable. Más corpulento que la mayoría, con el pelo carmesí a juego. Sin duda, era único. Sus ojos se abrieron lentamente. No llevaba nada sobre el pecho desnudo, solo un trozo de tela roja envuelto alrededor de su cintura a modo de manto, que ondeaba libremente tras él. Sus ojos dorados le resultaban familiares, de una forma extraña, mirándola fijamente. Había algo indescriptible allí. ¿Eres mi amo? Preguntó. Claro que sí. Quería un lanzador de hechizos, pero un nuevo sirviente cuerpo a cuerpo me servirá. Los demás sirvientes rieron entre dientes al salir de la habitación, quedando solo unos pocos. Ella le sonrió, y la leve sonrisa que él le dedicó casi la deja hecha un lío. Era extraño que pareciera una sonrisa cómplice. Claro. Pero el apuesto sirviente solo le hizo temblar las rodillas de nuevo. Entonces, ¿quién eres? Me llamo Udako. Tifón estaba detrás de ella, frunciendo el ceño libremente. Yo, soy Hefesto. ¿Qué dices ahora? Un estallido de llamas azules, y un fénix olvidado por Dios surgió de las grietas que se formaron repentinamente en el hombro de Hefesto. Sonrió. Así que incluso tú te has unido a mí aquí, amigo mío. Ella le acarició la cara, observando a Udako con una expresión fría. Cualquier pensamiento que tuviera de acariciar a un pájaro en llamas se convirtió en cenizas ante esa mirada. Le dieron una tabla con todas las motas de sus sirvientes, y casi se cagó. Nombre verdadero. Sin nombre epíteto. Hefesto clase. Lanzador parámetros. Fuerza. A resistencia. A agilidad. D Mara. Ex suerte. B, F, habilidades de clase. Resistencia mágica. B, discernimiento del nombre verdadero. Ex creación de territorio. Ex habilidades personales. Domesticación. C, cada bestia divina es una criatura que Hefesto conoció en vida, forjando un fuerte vínculo entre ellas. Las circunstancias no son similares ni se relacionan con ningún concepto de domesticación.
Sin embargo, no hay forma de romper su conexión, pues cada bestia vive dentro de su esfera de realidad. Incluso si mueren o sufren daño, pueden refugiarse en su mundo interior. Ifrit. El fénix azul. El ave legendaria. Las llamas de este fénix son tan puras que arden con un azul brillante. Puede quemar a cualquier enemigo y luchará incluso sin la intervención de Hefesto. Están conectados como dios y bestia divina, y como tal, Ifrit acatará su voluntad. Sin embargo, es su propia bestia y devastará a sus enemigos incluso si Hefesto no lo desea. Ten cuidado con ella, pues no ve a su amo con el mismo respeto que su dios. Aren Blackthorn. Error. No se puede descifrar este nombre. No se puede obtener información nueva. Denverjo Honolulu tiene. Error. Este nombre no se puede descifrar. No se puede obtener información nueva. Herrero divino. Hefesto conserva las habilidades que ha perfeccionado en vida. Mientras tenga materiales, puede crear herramientas mágicas y otras armas. Incluso puede crear objetos divinos, si dispone del tiempo y la energía necesarios. Incluso los fantasmas nobles pueden replicarse, siempre que los haya visto una vez. Reforzamiento. Hefesto puede aumentar sus estadísticas en un rango usando refuerzo. Maestro de armas. A lo largo de su absurdamente larga vida, Hefesto ha contado con numerosas armas, adquiriendo fuerza y destreza con cada una. Algunas eran símbolos de poder, otras eran simplemente estúpidas. Su habilidad con cada una es innegable. Fantasmas nobles. Obras de cuchillas ilimitadas. En realidad, esto no puede clasificarse como un noble fantasma. Sin embargo, es innegablemente la verdadera habilidad de Hefesto. La culminación de su vida de mortal a dios, abarca todo lo que es y todo en lo que se ha convertido. Como dios, un Limited Blade Works ha evolucionado a un nivel sin precedentes. ¿Quién sabe qué secreto se esconde? Abigail Truman. Error. No se puede registrar el nombre verdadero. No se puede acceder a la información. Alteración de la designación. No se sabe mucho de este noble fantasma. Solo que invoca el sello más antiguo conocido por la humanidad. Se desconoce qué hace y cómo funciona. Hefesto sonrió mientras Ifrit descansaba en las vigas de arriba. Entonces, maestro. ¿Qué misión te aflige como para necesitar mi ayuda? Hefesto. Parpadeó y se giró para mirar a un niño. Sí. ¿Tú, eres Hephaestus? Lo fulminó con la mirada. Era un niño adorable, sin duda. Sin embargo, por alguna razón, este niño le inspiraba tanto miedo como fastidio. Lo soy. No puedes ser. No eres de este mundo. Eres un error del sistema. Parpadeó, entrecerrando los ojos. Tifón se estremeció un poco al darse cuenta de lo que hacía. Patético mortal. Nadie puede simplemente y Tifón. Ella se detuvo y lo miró con una expresión que solo un niño podría tener. Tú, eso no está permitido. Hefesto parpadeó. Tifón era una loli por alguna extraña razón. Maestro. ¿Sí? Tu vida es rara. No creo que puedas decirme eso. Eres el quinto sin nombre que he invocado. Por supuesto que lo soy. Justo a tiempo, Emilia entró y los dos se miraron a los ojos. La última vez que esto sucedió con Muramasa, casi se pelearon. En cambio, Emilia levantó la vista y Hefesto bajó la mirada. Esbozó una leve sonrisa. Para sorpresa de Gudako, lo que se interpusiera entre ellos, hizo que Emilia también sonriera. El pájaro azul descendió en picado, revoloteando sobre el hombro de Emilia. Este se quedó quieto, encogiéndose ligeramente ante el suave, casi maternal, abrazo del fénix. Envolvió sus alas alrededor de su cabeza, negándose a moverse. Tenía tantas preguntas en la cabeza. Tantas cosas que quería aprender. En cambio, Gudako se volvió hacia Hefesto y sonrió. ¿Quieres ir a cultivar San Cuarzo conmigo? Él se rió entre dientes y se movió detrás de ella. Así que tú eres esa, murmuró, caminando a su mismo ritmo. ¿Qué se supone que significa eso?